El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. El mayor acto de bondad es cuando das algo de lo que a ti no te sobra y permites que la vida continúe en otro ser. Dar vida después de la vida. Eso es lo que hacen los donantes de órganos y tejidos. Todos podemos ser donantes. Toma esa decisión y háblalo con tu familia. Secretaría de Salud, Valle Invencible, Gobernación del Valle. Disfruta desde 40 hasta 999 megas de Encali Fibra Óptica y conéctate con el mundo. Mayor velocidad, mejor conexión y más estabilidad para trabajar, estudiar, jugar y compartir con tu familia. Ah, y tus megas no se comparten. Encali Fibra Óptica te conecta con el mundo. Solicítala ya al 177 o en www.encali.com.co. En el Valle, diciembre se vive mejor. Compartimos la música, la comida, los regalos, la casa y la alegría de estar juntos. Del Valle no te vayas. Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Descarga ya tu app Encali y obtén el control de tus servicios públicos desde la comodidad de tu celular. Podrás consultar tus facturas, pagarlas, estar al tanto de tus consumos, realizar consultas, registrar daños y acceder a facilidades financieras. App Encali, disponible en Google Play y App Store de Apple. Descárgala ya. Las vacunas son uno de los mejores inventos de la humanidad. Antes millones de personas morían y en otros casos sufrían enfermedades terribles que dejaban lesiones de por vida. Ahora con las vacunas podemos prevenirlas. Esta pandemia ha puesto en peligro dos grandes tesoros de nuestro país, su gente y su economía. Y eso no podemos olvidarlo. Las vacunas vienen a salvarnos de nuevo, para que todo vuelva a ser como antes. Dile sí a la vacunación. Por ti, por todos, vacunarse es el camino. Valle Invencible, Gobernación del Valle. Un cordial saludo para todos los amigos de este programa, Conversando con Luis Hermes, y un saludo también muy especial para el director del programa, con quien ya hemos consensuado el tema. Chile, las elecciones, ¿qué pasó en ese país? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué puede suceder? ¿Y cuál es la gobernabilidad de un hombre como Gabriel Boric? Y en alianza con el Centro de Pensamiento y Estudios Políticos vamos a tener más adelante, en el momento indicado, dos conceptos del profesor Jorge Enrique Almario y del profesor Eduardo Llano. Y luego en esta alianza haremos un especial del Centro de Pensamiento sobre este mismo programa con los aportes de Mariana Londoño y de María José Martínez. Para empezar entonces este tema tan interesante sobre las elecciones en Chile, donde ganó un abogado de 35 años, se posesiona el 11 de marzo del 2022, ya cumpliría los 36 años para posesionarse. Digamos, el presidente más joven de la historia de Chile y el de mayor votación después de que desmontaron el voto obligatorio. Porque es que en Chile el voto era obligatorio y en el 2012
en el primer gobierno de Piñera desmontaron el voto obligatorio y lo volvieron voto voluntario, porque a las derechas les interesa la abstención y era para perpetuarse. Mire que en este caso casi que pasa a segunda vuelta el señor Kax. Ganó la primera vuelta y si no es por las coaliciones que se rearmaron, habrían logrado con la abstención y que estaban desestimulando la votación porque hubo un saboteo a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, bloqueando el transporte de los barrios populares hacia los centros de votación. Entonces miremos el video inicial, Edinson, sobre las elecciones en Chile. Por favor, podemos insertarlo. Felicitar a Gabriel Boric por su triunfo y también desearle el mayor de los éxitos. Él se merece todo nuestro respeto, ganó en muy buena lid, muchos chilenos confiaron en él y esperamos que tenga un muy buen gobierno. Gracias a ustedes, a todas las personas, a todos los pueblos que habitan el lugar que llamamos Chile. Se llama Gabriel Boric, tiene 35 años y va a ser el nuevo presidente de Chile, el más joven en la historia de esta república. Boric será la gran apuesta de la nueva izquierda surgida de las movilizaciones sociales de 2019. Se ha impuesto Boric por un 55% de los votantes en un ambiente muy polarizado. Su adversario, José Antonio Kast, el candidato de la ultraderecha, se ha quedado muy rezagado en ese recuento de votos. Boric ha prometido un país con una mayor justicia social. Gabriel Boric ha hecho historia en Chile, ha sido el candidato más votado en 30 años de democracia y será con 35 años el presidente más joven. Contundente triunfo frente al ultraderechista José Antonio Kast. Ahora tendrá que demostrar ese talante de moderación y diálogo que ha venido exhibiendo y por delante muchos retos, sobre todo llevar a cabo esos cambios que demandaba ese estallido social de 2019. A pocos metros de la Moneda, los simpatizantes esperan con ansias a Boric. Su victoria es arrasadora, casi el 56% de los votos frente al 44% de su rival. Y su primer discurso para reiterar que será el presidente de todos. Sé que en los años que vienen se juega el futuro de nuestro país. Por eso les garantizo desde ya que seré un presidente que cuide a la democracia y no que la exponga, que escuche más de lo que habla. Mujeres, pueblos originarios, cambio climático, derechos humanos, respaldo al proceso de la nueva Constitución, muchos fueron los temas que abordó. Kast reconoció rápido la derrota tuiteando una foto felicitando por teléfono a su oponente y, como es tradición, videoconferencia del presidente saliente y el ganador. Voy a dar lo mejor de mí para estar a la altura de este tremendo desafío y de que nuestro país saca lo mejor de sí cuando nos unimos. Para ese momento ya eran miles los seguidores que empezaban a festejar en las calles de Santiago. Esperamos unidad, esperamos paz, esperamos tranquilidad y ante todo esperamos sentido social. Muchas esperanzas de cambio puestas en quien salió de las manifestaciones estudiantiles hace una década y ocupará la Moneda a partir de marzo. Bueno, en estas circunstancias iniciamos el diálogo con Alejandro López Lazo, que es un abogado de la Universidad Libre y ya está terminando la maestría en Derecho Constitucional y además ha sido monitor de mis cátedras en Derecho Internacional y en la introducción al derecho. Pertenece a uno de los estamentos directivos de la universidad por elección interna y pues es conocido en este programa como moderador de algunos temas. Yo consideraría entonces, Alejandro, que podríamos resaltar el tema de qué le espera a
Gabriel Boric. Él tiene un discurso con énfasis en los derechos humanos y en la ampliación de los derechos sociales. En eso podría decirse que es un hombre inclinado por el derecho constitucional, pero como en Chile no se hizo realidad aquello de los derechos sociales, ese es un cometido que la Asamblea Constituyente, que allá se llama Convención Constitucional, es un eufemismo para quitarle el rango de constituyente, porque es una constituyente. Allí deben ampliarse la nominación de esos derechos, porque en los años corridos después de la salida de Pinochet, en estos últimos 30 años, no se han hecho realidad los derechos sociales como en Colombia. Colombia sí tiene los derechos sociales nominados en la Constitución, pero aquí tampoco se han materializado. Y en Chile el propósito del presidente es, por ejemplo, educación cero, matrícula cero, en las universidades públicas, no en todas las universidades, ampliación de los servicios de salud, bienestar social, justicia social. Y por esa característica de él y por lo que dijo en sus discursos frente a algunas críticas que hizo a Venezuela, a Cuba mismo, a Nicaragua, críticas muy suaves, pero cuestionó manejo de los derechos humanos en estos tres países, no se puede considerar que él sea un izquierdista radical, sino que los críticos lo ven como un izquierdista libertario, autónomo, no radical, progresista y amarillo. O sea, amarillo quiere decir reformista, no un socialista clásico, porque él es un socialista liberal, pero también es liberal socialista. Todo eso quiero que lo analicemos, porque frente a la segunda vuelta, que él quedó en el lugar secundario, la primera vuelta fue ganada por el señor José Antonio Kast, un derechista. Él buscó acercarse al centro, pero no entregarse ni volcarse al centro, sino que muy pragmáticamente recogió al centro. El centro tiene un problema allá, el centro político en Chile, que durante toda la época post-pinochetista, el centro gobernó como centro izquierda y como centro derecha hasta que el centro se desgastó. Eso puede ser, digamos, la razón para él despintarse del centro antes de la campaña como estudiante, como líder estudiantil, durante el estallido y en una etapa posterior, que es preconstituyente, pero ahora se acercó pragmáticamente al centro, sin que quiera decir que se identifique con todo lo que hicieron durante la concertación. Eso quería anotar. Sí, doctor. Bueno, un saludo muy especial, doctor. Qué alegría nuevamente tenerte acá en el programa. Un saludo a nuestro director y a todos nuestros amigos y amigas de las plataformas virtuales. Pues sí, Gabriel Boric creo que es parte de un proceso y es la respuesta de un proceso y de un cansancio del modelo neoliberal en América Latina. Recordemos que desde el año 2011 se han presenciado y ha sido el epicentro de las movilizaciones sociales Chile, doctor. Inicialmente en el año 2011 con la educación pública, donde una de las líderes fue Camila Vallejo, una de las líderes más representativas, que después llega al Congreso de los Diputados en Chile. Después, en el año 2015, hay movilización y levantamiento en contra del modelo pensional, totalmente entregado a los bancos, privatizado. Y por último, en el año 2019, antes de la pandemia, presenciamos, quizás después de Colombia, el estallido social más grande que ha vivido Latinoamérica en los últimos años. Y es producto de esas movilizaciones hoy un proceso de convergencia de todos los sectores democráticos y de la izquierda, en que se conjugan hoy
en una respuesta electoral a través de un candidato que, como bien lo dice el doctor, proviene de una izquierda progresista, democrática, una izquierda reformista, no una izquierda radical, lo cual le posibilita a Gabriel Boric, de sectores de centro y sectores también, digamos, afines con la democracia, poder lograr la unidad para derrotar a Katz en la segunda vuelta. Creo que se viene para América Latina un proceso nuevo de edad de oro, un proceso que se vivió ya entre los años 2000 y 2010, donde gran mayoría de gobernantes en América Latina tenían un talante progresista, y hoy vamos a ver nuevamente una forma de unidad continental bajo esa dirección. De pronto no como Gabriel Boric, como el gran líder de Latinoamérica, pero sí creo que puede haber un proceso de convergencia que le puede ayudar mucho a democratizar más hoy, que es tan importante tras el auge de la extrema derecha, ¿no, doctor? Bueno, pues sobre esa segunda ola de gobiernos de izquierda en América Latina, que es lo que usted señala, tenemos que acaba de ganar en Honduras la señora Xiomara Castro, esposa de un líder importante también que fue presidente, Manuel Zelaya. Mel Zelaya, como le decían a él. Está en Bolivia el señor Luis Arce, que es un exministro de Evo Morales, un gobierno también reciente. Y en el Perú, Pedro Castillo, que es producto de una coalición de grupos independientes y de grupos de izquierda. Está seguramente el advenimiento nuevamente al poder de Lula en Brasil, frente a la pretensión de repetir del señor Bolsonaro. En Argentina, Alberto Fernández, pues el mayor aliado de Boric, se lo ha expresado de diferentes maneras. Bueno, y Colombia está al porto de unas elecciones que serán las del Congreso en marzo, en mayo la primera vuelta y en junio la segunda vuelta, ante el cumplimiento del periodo que este año se vence del señor Iván Duque en agosto. Entonces, podríamos reseñar otros gobiernos que están en el poder y que son de izquierda y que han sido cuestionados, pero hay una nueva ola que debe considerarse. Por ejemplo, el señor Boric, él es un admirador de lo que fue el gobierno de Pepe Mujica y de Tabaré Vázquez, o sea, del Frente Amplio. E inclusive, él viene antes de Apruebo de Dignidad, que es la coalición que lo llevó al poder. Él pertenecía y pertenece a una coalición previa que nació con el movimiento estudiantil, que es el Frente Amplio del 2011, de los estudiantes en Chile. Y le colocaron ese nombre en honor a lo que se había registrado en Uruguay, que llegaron al poder, y es la izquierda más moderada, más, digamos, alabada inclusive, porque no tuvo tacha, la izquierda uruguaya en el poder, cuando en Paraguay también el padre obispo Lugo había ejercido la presidencia también a nombre de un partido de izquierda. Entonces, esa reconfiguración de los gobiernos en América Latina tienen que aprender los nuevos, los que están ascendiendo al poder, como la señora Castro, como el mismo Gabriel Boric, y los gobiernos recientes, Castillo también tiene que aprender, y el señor Arce, a no cometer los errores de los 15 años anteriores donde se dio la primera ola. Ahora, el énfasis, y aquí termino, del nuevo presidente de Chile es más bien socialdemócrata, pero allí tiene que hacerlo con mucha, digamos, curia, con mucho cuidado,
para no quedar como un liberal tradicional o como un mero reformista, porque él es admirador de los países nórdicos y del estado del bienestar. Yo creo que Gabriel Boric, doctor Alberto, tiene una tarea fundamental, y es que Chile, al ser el epicentro del neoliberalismo tras la caída de Salvador Allende en el año 1973, el 11 de septiembre, el golpe de Estado de Augusto Pinochet, da la posibilidad a Chile de tener un experimento social bajo un modelo que es el modelo neoliberal. Yo creo que hoy por hoy es todo aquello de lo que no quieren los chilenos. Entonces la tarea de Gabriel Boric será desmontar el Estado neoliberal y con la constituyente, que va a ser que es un proceso muy importante en América Latina, doctor, creo que va a ser, digamos, la constitución que más amplio en derechos va a estar, la constitución más democrática, más garantista de los derechos constitucionales y los derechos sociales, y creo que eso le da un oxígeno que el presidente sea un demócrata. ¿Por qué? Porque el presidente ahora, con la constituyente, podrá reformular un Estado hecho a la medida, hacer las reformas que él requiere para fortalecer lo que ya hemos dicho, doctor, que es la contraposición al modelo neoliberal, que es un Estado social y bienestar de derecho profundo y democrático en América Latina. De acuerdo. Quisiera entonces anotar, aprovechando su exposición, lo siguiente. En efecto, se dice que la cuna del neoliberalismo en América Latina fue Chile, a raíz del ascenso al poder de Pinochet, quien destronó con un golpe mortal, artero, violento, cruento, a Salvador Allende en 1973, como usted lo dijo. Pero resulta que estuvo 17 años en el poder, donde hubo violación de los derechos humanos y todos los despropósitos que se conocen, y el fortalecimiento del neoliberalismo, que en Colombia se entroniza a partir del gobierno de César Gaviria, precisamente en el año 90. ¿Sí? Esos 17 años de Pinochet fortalecieron al sector privado, porque eso es el neoliberalismo, es decir, economía de mercado, entregarle a los privados el manejo de los servicios públicos y los derechos sociales también, que los manejen comercialmente, o sea, la mercantilización de los derechos sociales, volver mercancía a los derechos, como la salud y la educación, para que se entienda a algunos que no tienen el manejo de este lenguaje. El resto, pues lo saben perfectamente ustedes. Usted habla entonces de una nueva constitución, y yo quisiera entonces que viéramos el video como aporte a este programa, un concepto que le solicitamos al doctor Almario, a Jorge Enrique Almario, porque él allí da unas puntadas sobre este tema, ya que Gabriel Boric se va a encontrar con un Congreso donde no tiene las mayorías, pero sus aliados tienen la mitad, bueno, no sé el número exacto, pero tiene la mitad de los congresistas sus aliados, y la otra mitad están las fuerzas tradicionales. Y la Convención Constitucional, que es una asamblea constituyente de 155 miembros, tiene también la mitad sus aliados. Entonces, el primer gran reto de él es que de esa constitución que se va a aprobar para reformar la constitución pinochetista, que fue reformado solo en el gobierno de Ricardo Lagos y en el de Bachelet, pero que no logró desmontar las estructuras del neoliberalismo, para antes de proponer temas de reforma en los primeros meses, tiene que esperar la aprobación de la Constitución para que no vaya a ir en contravía
las propuestas de políticas públicas gubernamentales con lo que se apruebe y que resulte ser inconstitucional o imposible de implementar lo que él vaya a proponer. Es decir, está en esa encrucijada. Veamos entonces, Edinson, por favor, el concepto del doctor Jorge Enrique Almario, y a partir de ese concepto miremos cuál va a ser la perspectiva de esa Asamblea Constituyente. Se equivocan quienes consideran que Boric, el presidente electo de Chile, hará un gobierno similar al de Salvador Allende, es decir, nacionalizaciones, algunas reivindicaciones sociales importantes y expropiaciones de determinados grupos económicos. No será así por 4 razones que me parecen fundamentales. La primera es que la economía de Chile en el siglo XXI y en el año 2022 es una de las más imbricadas internacionalmente, más articulada al proceso de globalización que hay en toda Sudamérica, tal vez superada solamente por Brasil. Las relaciones de Chile con capitales de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, China, India y Rusia no tiene precedentes en América del Sur. Apenas los otros países se están acercando a ese tipo de apertura a la inversión extranjera en esa dimensión no ideológica, es decir, sin que pesen ideologías para hacer esos negocios. Depende mucho de esos procesos y ha avanzado mucho en el desarrollo económico y social, y en consecuencia eso me parece a mí que sería una limitación muy grande. Todas están relacionadas con los capitales globales, así que queda muy difícil señalar que sería un acto nacionalista. No tiene sentido. Ese sería, a mi modo de ver, un primer elemento. El segundo elemento es que es un gobierno que se hace paralelo a un proceso de redactar y aprobar una nueva constitución. Una nueva constitución que está integrada, es decir, la asamblea que va a redactar la constitución, o sea, esa constituyente, está integrada por fuerzas liberales, democráticas, progresistas, ambientalistas, de jóvenes, mujeres y todas, es altamente diversa, y en esos casos resulta una constitución muy importante, muy articulada a la realidad nacional, pero como son tantas vertientes y no hay una que domine, los gobiernos tienen que hacer esfuerzos de concertación obligatoriamente y no pueden imponer reformas que puedan afectar a uno de los grupos que conforman la sociedad chilena. Es decir, lo obliga al diálogo y no puede ponerse a hacer ensayos de reformas sin saber qué va a salir de la constituyente. Esa es una limitación que es necesario tener en cuenta, porque puede dar al traste con la constituyente o puede sencillamente chocar con lo que está pensando la asamblea que está redactando la constitución. Ese es, digamos, el segundo elemento. El tercer elemento es que el pinochetismo está vivo, está derrotado, pero con Kast mostró que tiene su fuerza y es entendible. ¿Por qué? Porque Pinochet, para las clases altas y medias, sencillamente fue quien los liberó, los salvó del comunismo, del ateísmo y de la barbarie. Y en consecuencia hay sectores que siguen siendo altamente de derecha. Entonces esos sectores harán mucha resistencia y están vivos incluso en las Fuerzas Armadas. Es decir, allí hay altas cúpulas que todavía tienen la formación militar del pinochetismo. Entonces, moverse en esas aguas creyendo que es una fuerza institucional como lo creyó Allende, que no iba a intervenir en las decisiones civiles, sería un error. Ese es, a mi modo de ver, los elementos
más importantes y finalmente, aunque me he pasado un poco, es que ya no existe el socialismo como doctrina, el socialismo programático, el socialismo como una gran corriente internacional se acabó y quedaron unos socialismos dirigidos por partidos comunistas como dictaduras de los partidos comunistas que son más unos dinosaurios estalinistas. Bueno, entonces el doctor Almario se refiere a que el pinochetismo está vivo, o sea, los seguidores de Pinochet, el imaginario de lo que dejó como impronta ese gobierno de dictadura militar. La verdad es que el 44% que obtuvo Kast, José Antonio Kast, el candidato de la derecha, 44% de la segunda vuelta es igual al 44% que obtuvo Pinochet cuando perdió el plebiscito, porque el no obtuvo un triunfo para la terminación del régimen militar, pero ese 44% está vivo, y que se traduce en una votación de más o menos 3.700.000 votos, porque el potencial electoral en Chile es muy bajo. Tanto así que Boric gana con 4,5 millones. ¿Sí? Y que la abstención llegó al 55%, y que la votación llegó al 55% y la abstención es del 45%, después de que desmontaron el voto obligatorio. Entonces las fuerzas de la derecha están en el Congreso y están en la Asamblea Constitucional, en la Convención Constitucional, que van a reformar la Constitución. Todo movimiento de irrupción social, ¿sí? Todo movimiento de cambio trae reacciones, como toda revolución trae una contrarrevolución. Entonces, ¿cuál puede ser la contrarreacción de la derecha? Sabotear la constituyente, porque ya tienen la mitad de constituyentes, y no dejar aprobar, porque en la campaña Kast lo dijo, que no estaba simpatizando con lo que sucedía en la reforma constitucional. Entonces, si esa constitución la deforman frente a las pretensiones de las nuevas fuerzas que quieren una constitución para modernizar el Estado, le van a entrabar el gobierno. Ahora, él estuvo de acuerdo, Boric, en que la solución para frenar el estallido que empezó en el 2019, igual que en Colombia, aquí empezó también en noviembre del 2019 y allá en octubre del 2019. Y aquí la segunda etapa del estallido fue en el 2021, desde abril del 2021. Pero las fuerzas sociales chilenas que habían participado de varios movimientos, no solamente desde el Frente Amplio con el movimiento estudiantil del 2011, sino que habían avanzado en otros, como lo explica Eugenio Tironi, ¿sí?, en una conversación magnífica con Íñigo Errejón. Todo ese acumulado de acciones sociales en reacción contra la concertación que se volvió neoliberal o nunca pudo cambiar al neoliberalismo. O sea, esa estructura no la pudieron cambiar. Ahora pueden reaccionar y bloquear el cambio. Sobre todo que allá en Chile aprobaron que 2/3 de la votación, tanto en el Congreso para leyes que tengan un sentido tributario, que es una mayoría muy exigente, se dé, que es lo que quiere cambiar la constituyente. Pero resulta que logró Piñera y sus socios en el poder, cuando llamaron a una reforma constitucional como solución a la crisis del estallido social, que la Asamblea Constituyente también funcione con los 2/3. O sea que son mayorías cualificadas y en ese sentido pueden impedir que el programa de Boric, que es todo lo que él reclamaba en la acción social con los estudiantes y con los del estallido,
no se puede hacer realidad en normas constitucionales. Ese es el riesgo que existe. Yo creo que el doctor llega en un contexto muy interesante y es, primero, un proceso constituyente. Recordemos que un proceso constituyente, lo que antecede al proceso constituyente es un proceso destituyente. Lo de las movilizaciones sociales, las diferentes manifestaciones, el estallido social, es un proceso destituyente de un modelo de Estado que ya no debe de ser, que ya no es. Y quienes fueron escogidos en la Asamblea Nacional Constituyente chilena, en su gran mayoría tengo entendido, doctor, que son sectores ambientalistas, anticapitalistas, feministas, sectores sociales de los movimientos sociales, que también acompañaron a Boric. Entonces, yo creo que por ahí, por la Convención Constitucional, pueden realizarse los cambios que quiere Gabriel Boric. Y como bien lo dijo el doctor Armario, yo creo que el modelo de gobierno de Gabriel Boric va a ser un modelo de concertación, de conciliación de clases, donde va a ir a la búsqueda, obviamente, de esas reformas democráticas y sociales necesarias, pero que van a ser también concertadas con los sectores, el sector privado, los sectores económicos, los capitales internacionales. No creo que va a ser, digamos, un gobierno de ruptura, a no ser que pueda convertirse de ruptura en el sentido de que quieran de alguna manera, digamos, sabotear el gobierno de Gabriel Boric, que ha sido la experiencia en América Latina. Cuando llega un nuevo mandatario con una visión, digamos, democrática, social y que proviene de unas fuerzas de izquierda, trata de ejercer un modelo de conciliación de clase y de concertación. Sí. Pero en cuanto llega el saboteo, en cuanto llegan los grupos económicos a no dejar surgir la economía, en cuanto llegan los sectores políticos a marginar el proyecto democrático, ahí es donde llegan las rupturas, doctor. Sí, yo hablo precisamente es si lo sabotean, no de que no se pueda hacer con la constituyente las reformas, se puede, pero como no tiene las mayorías, es frente al saboteo y al nuevo realinderamiento de fuerzas para bloquearlo. Y usted sabe que las fuerzas en el poder primero tratan de que electoralmente se reproduzca ese poder. Cuando pierden el poder en las elecciones, luego viene el manejo de lo institucional. A ver, el capitalismo se reproduce durante el tiempo que sus aliados dirigen el aparato del Estado y dejan el derecho, como Marx lo manifestaba, el derecho es redactado para someter a las clases subalternas y es redactado por las clases dirigentes. En todos los estados, a través del derecho se ejerce la dominación. Entonces, la maraña jurídica que dejan es la que entrampa a los que llegan porque no pueden moverse. Así le pasa a los populistas a veces cuando quieren reformar, pero lo jurídico no los deja. ¿Sí? Y se puede encontrar con lo pesaroso de unas normas que él tendría que entrar a contrarreformar, pero con el Congreso. Y si el Congreso tampoco tiene las mayorías, él va a luchar es con tener más coaliciones. O sea, él viene de una coalición y ganó por una coalición. Él sabe hacer coaliciones, porque es un pragmático. Pero igual tiene dos riesgos. Uno, que la democracia cristiana, que lo apoyó afortunadamente, se le pueda retirar, porque la democracia cristiana estuvo los 30 años de la concertación. Es decir, en Chile la derecha, después de que salió Pinochet, la derecha ha gobernado, ya sea como centro derecha o como centro izquierda, pero siempre han estado aliados. ¿Quién? Aylwin, Frey, todos los presidentes, Lagos, Bachelet y Piñera. Piñera mismo
aliado con gente de centro. Pero la vida institucional tan larga de 30 años de concertación, o sea, de gobiernos de centro, los ablandó a todos. Por eso este movimiento estudiantil desde el 2011 era contra ellos, y Boric fue un atacante de ese modelo. Entonces él siempre cuestionó la democracia cristiana, que ahora lo apoyó, porque la misma democracia cristiana se asustó porque la derecha se fue más al extremo, o sea, ya era extremo derecha, ¿sí? Con un bolsonarista y un trumpista como Kass. Y el otro aliado, que es el Partido Comunista, él no es comunista, él es un socialista libertario. Y derrotó en las primarias al Partido Comunista, al señor Jaude. Y de esta manera, como no se comporta como campista, allá llaman campista a los comunistas que ven el mundo bipolar de la posguerra mundial, o sea, capitalismo y socialismo, verdaderamente dos polos. En ese campo, ¿sí?, se mueven ellos, y Jaude fue afectado precisamente por el discurso de la bipolaridad de la posguerra, de la segunda posguerra mundial, mientras que Boris llegó con un discurso renovado. Si no se lleva bien con el Partido Comunista, lo que quiero decir, y aquí termino, es que también ellos pueden alejarse, por lo menos no le van a propiciar las mayorías que él necesita tanto en el Congreso como en la Convención Constituyente. O sea, tiene que ser de equilibrista de aquí en adelante, tiene que ser de equilibrista para que le funcionen las reformas que él se propone. Sí, doctor, yo creo que tiene que llegar a acuerdos para alcanzar primero las mayorías en el Congreso de los diputados en Chile, para poder comenzar a generar las leyes que él requiere, y debe ser una amplia mayoría. Entonces ahí toca sentarse a conversar con ciertos sectores políticos que de pronto no lo acompañaron dentro de la campaña, pero que sí pueden ser considerados, digamos, como sectores democráticos. Ahora, hay un peligro, Alejandro, que quiero que analicemos. El señor Piñera y sus aliados el año pasado, ¿sí?, logró incluir, antes de que empezaran las sesiones de la Asamblea Constituyente, una norma en el acuerdo que se hizo, que Boris lo firmó y hasta fue objeto de funas, de saboteos, porque lo vieron contemporizando con el presidente Piñera, ¿sí? Para solucionar la crisis, él aceptó como líder estudiantil, aceptó, y como parlamentario, porque él es parlamentario, lleva 2 periodos en el Congreso, aceptó que esta Asamblea Constituyente, que es legítima porque obtuvo en el plebiscito el 80% de la votación para ser funcional, para ser elegida, aceptó que una vez termine la Asamblea Constituyente y despidan la Constitución, haya un referéndum. O sea, eso está pactado y va a haber un referéndum. Allí lo pueden sabotear, igual como pasó en el 2016 con el plebiscito de la paz, que ya teniendo la legitimidad Santos en la reelección, buscó un plebiscito para que le aprobaran los acuerdos de paz, los perdió, y desde ese momento hasta ahora la paz está deteriorada, truncada y no implementada. Entonces allá va a haber un referéndum este año para aprobar el pueblo lo que dice la constituyente, o sea, la Convención Constitucional que aprueba, o sea, sometido a lo electoral. Volvemos a Luigi Ferrajoli, que dice que la paz es contramayoritaria, y yo diría entonces que una reforma constitucional legítima, porque el plebiscito la aprobó, no tiene por qué someterse otra vez a otras mayorías después de aprobada. Y ahí viene una campaña que va a ser de fake news, de saboteo, como fue esta campaña, que fue una campaña turbia, sucia, esta que acaba de pasar el 19 de diciembre. Doctor, que el doctor Almario dice algo muy importante, ¿no? Y es que
no están muertas las fuerzas pinochetistas, ¿no? Sí. Que son las mismas fuerzas de extrema derecha que representa Bolsonaro, por ejemplo, que en Colombia representa al Centro Democrático, sus diversos entuertos y candidatos que resucita como Oscar Iván Zuluaga, ¿sí? Entonces va a ser la posibilidad de que Katz, que yo creo que no se va a dar como perdedor, digamos, fue vencido en estas elecciones, pero no perdedor en el sentido de que la política es un juego de largo aliento y puede ser, digamos, el líder de ese no, de la Asamblea Constitucional, de lo que proyecte la Convención Constitucional. Entonces, es el riesgo que hay que librar desde el punto de vista democrático, ¿no? Y después Gabriel Boric tendrá el desafío y los sectores sociales y democráticos de refrendar lo que estipule la Asamblea Constituyente. Pero es el riesgo en América Latina, y fíjate que ahora en tiempos de crisis, como estamos viendo en América Latina, el contexto actual en América Latina, prácticamente que es marginado el centro. Subsisten solamente fuerzas de extrema derecha, populismo de extrema derecha y sectores, digamos, democráticos con posiciones firmes sobre los derechos sociales, sobre los derechos constitucionales, sobre los derechos humanos, sobre la garantía de derechos. Entonces, digamos que ese es el contexto, doctor, pero allá obviamente van a surgir los monstruos, como dice Antonio Gramsci, en tiempos de crisis, a tratar digamos, de tener el cambio social, ¿no? Bueno, entonces para proseguir esta conversación y este análisis, vamos a escuchar el concepto de otro de nuestros amigos, de otro amigo, como el doctor Eduardo Llano, que nos ha enviado desde España un concepto respecto a las elecciones en Chile. A ver, ¿cuál es la visión de Eduardo Llano como analista político, como politólogo? Edinson, ¿podemos pasarlo, por favor? Importante analizar el triunfo de Gabriel Boric en Chile, presidente electo hoy con la mayor votación que se ha tenido en la historia republicana de este país, que supera ampliamente la votación que se dio histórica sobre el plebiscito para el retorno a la democracia, y se conjugan muchísimos factores, no solamente de la propia realidad política, económica chilena, sino también de la región. Vemos cómo a lo largo de estos 2 años varios países han girado hacia la izquierda de nuevo, exceptuando el caso de Ecuador, donde el centro se alía con la derecha y es el candidato de derecha quien termina ganando las elecciones. Aquí en el caso de Chile, el centro claramente las fuerzas de centro se van a votar con Gabriel Boric, y eso hace posible que Kast, el candidato de ultraderecha, pues sea vencido. Para resaltar del día de las elecciones, me pareció muy importante, número uno, la velocidad con la que estuvieron los resultados. Creo que es de admirar el sistema de votación y el sistema para poder contar los votos en Chile, la registraduría o el sistema que tienen allá. Y produjo también un comunicado muy rápido, el candidato vencido aceptando la derrota, lo cual también llena de institucionalidad el proceso. Asimismo, el presidente Piñera llamó inmediatamente a Gabriel Boric, tal vez la primera videollamada que se hace en vivo y en directo para este tema, y esto reviste de institucionalidad pues el proceso electoral que se dio en Chile, también obedeciendo, hay que decirlo, a las lógicas del mercado. Pues Chile es un país que cotiza en bolsa por los minerales y que tiene el 57% de las reservas de litio, actual mineral imprescindible para el desarrollo tecnológico de los automóviles y vehículos eléctricos en el mundo. Actualmente
Boric se enfrentará a varias propiedades o cosas que tiene en contra. Una de ellas es su TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, del cual se debatió mucho durante la campaña, que dice estar medicado y como cualquier persona con una enfermedad de este tipo pues lo hace completamente funcional, aunque sus detractores lo critiquen por eso. También tendrá que ver precisamente con cómo se va a dar la licitación sobre la explotación del litio. Más de 200.000 toneladas de litio están a punto de ser licitadas por el gobierno de Piñera, y el grupo de Boric, con él a la cabeza, han dicho que esperen que no se dé esa licitación en este gobierno, sino que se cree primero las condiciones con una nueva constitución, con un nuevo gobierno, para hacer una licitación donde el país gane mucho más que simplemente explotar el material mineral sin ningún tipo de proceso, sin ningún tipo de mano de obra o proceso tecnológico que le deje más ganancias a Chile, que ya desde hace muchísimo tiempo también es un gran exportador de cobre y otros minerales en el mundo. Se enfrenta entonces la región a un giro a la izquierda. ¿Cómo incidirá el triunfo de Boric en las elecciones de Colombia? Pues ya estamos viendo que mucha gente hizo el símil de que así como pudo haber ganado Boric en Chile, puede que gane Gustavo Petro en Colombia. Hay una gran diferencia entre ambos personajes. Boric, un muchacho muy joven, 34 años, que pasa de estar en las protestas de la primera línea en Chile a ser diputado y ahora presidente de la República. Es como si en Colombia algún muchacho universitario que estuvo haciendo parte de las primeras líneas en el anterior paro nacional terminara siendo electo senador y en 4 años presidente de la República. Eso ha pasado en Chile y nos da cuenta de un cambio tremendo que solo ha sido posible en esta época de democracia. Vale la pena recordar que Chile vivió una dictadura muy larga con el general Pinochet, donde se implantó lo peor del neoliberalismo en América Latina y siempre fue tomado como un ejemplo Chile de desarrollo en la política neoliberal. Pero hemos visto hoy, 45 años después de que empezaran a instaurarse estas políticas, que 2 generaciones después de la toma del poder por parte de Pinochet reclaman hoy posturas más de izquierda y de una justicia social que aún está en deuda. Esperemos y auguremos un buen camino para el nuevo presidente de Chile y que el bravo pueblo chileno nos dé una lección una vez más de lo importante que es defender la democracia. Muchas gracias. Entonces, para terminar esta emisión, pues voy a referirme a otros aspectos que debe enfrentar el nuevo presidente. Chile está en este momento ante una severa crisis migratoria que amerita resolverla lo más pronto posible. Una creciente inflación que también se va a encontrar con este tema y una sequía que lleva 13 años. Él tiene un componente ambiental y por ello se asesoró de los mejores ambientalistas de Chile para presentar una propuesta que va a ventilarse o está ventilándose ya en la Asamblea Constituyente, porque está privatizado el servicio de agua y eso ha sido ominoso para toda la población. Ahora, Chile tiene en el cobre un gran ingreso, por lo tanto también debe enfrentar que la producción del cobre no se aminore y atender la creciente demanda internacional en uno de los principales, ese es uno de los principales desafíos, que el cobre siga siendo el motor de la economía. Bueno, hasta aquí podemos llegar porque el tiempo se ha acabado. Hasta una próxima oportunidad y con un tema de interés estaremos con ustedes.